Ya hay algunas personas que iniciaron o están haciendo consultas en relación al trabajo final integrador, que hicimos un taller no hace demasiado tiempo. Esto, por allí, Enzo, no sé si cabe ahora irlo conversando, el tema de que nosotros vamos a estar acompañando el proceso. Acompañando quiere decir tratando de observar. Yo no había dado a aceptar a la grabación. Tratando de ir observando cómo va evolucionando el trabajo final sin hacer correcciones. Es decir, es simplemente ir mirando sin hacer correcciones para ver cómo va el proceso. Eh, Nosotros volvemos a la recomendación de cuando hicimos ese taller, que fue no dejemos pasar mucho el tiempo. Podemos ir armando con las consignas del trabajo final integrador, ordenarlas en un documento, en un archivo y ya ir, eh, al principio puede ser cortando y pegando los trabajos que se correspondan con esas consignas, de los trabajos de los módulos que ya pasaron, pero que evidentemente va a tener también ese trabajo final integrador parte de este módulo y del quinto. Entonces, es como decir, bueno, empezamos a calentar motores, ¿no? Para no hacer todo en el final. En el final, vieron que ya estamos en una etapa del año que cada mes que se va sucediendo antes del fin del año, es como remontar la cuesta. Entonces, se van acumulando un montón de otros compromisos personales, familiares, los que tienen hijos, los fines de curso y demás. Entonces, estamos que en octubre ya, y ni hablar noviembre, cuesta terminar. Entonces, la recomendación, volvemos a hacerla, es no descuidar el inicio, es decir, arrancar. Y después en algún momento de tiempo y otro poco de inspiración, pero a veces no se dan las dos cosas juntas, como decía, creo que era Einstein que decía, ojalá que la inspiración me encuentre trabajando. Es decir, si uno se pone y en ese momento surgen algunas ideas, es decir, ¿cómo conecto? Y la otra cuestión que habíamos remarcado, que vamos a tener otro segundo taller integrador, del trabajo final integrador, es que es una oportunidad también para revisar lo hecho y mejorarlo no solo en función de los comentarios de retroalimentación que pudimos haber hecho nosotros en los módulos, en las actividades, sino también ustedes mismos, ya sea un grupo o sea el trabajo individual, ustedes mismos revisan y dicen, ah, mirá lo que escribí acá, esto lo puedo mejorar, esto yo ahora a partir de haber escuchado, conocido, reflexionado, observado la realidad de otra manera, esto lo puedo mejorar. Así que bueno, esa recomendación, digamos, dentro de los avisos parroquiales está ya hecha. No están todos hoy, algunos ya han avisado que tenían algún compromiso. Y ya podemos empezar entonces con Enzo, no sé si hay algún otro parroquial. Sí, a los efectos de ir abriendo el panorama, es decir, ¿qué tenemos hacia adelante? ¿Qué nos espera en esto que estamos haciendo? Es común que a algunos nos carcoma la ansiedad de hagamos ya, pasemos a, comencemos el primer balance. Es esta ansiedad de pasar a los hechos. Eh, y nosotros con algunos años de estar trabajando en esto, le decimos que esta etapa es absolutamente esencial, la que estamos transitando. Recuerden al inicio, donde anclábamos el inicio de todo el tema de balance social en el tema de la identidad de nuestras organizaciones, la identidad cooperativa, es decir, aquello que nos hace distintos, aquello que nos da la caracterización de una figura diferente a, bueno, anclar en eso que somos, punto de partida. Luego vimos las formas de las organizaciones, cómo se conforman, cómo están armadas, cómo es la planificación, el control, herramientas, etcétera. También avanzamos algunos aspectos metodológicos de lo que sería cómo operacionalizar y comenzar a medir cosas dentro de las organizaciones. Y hoy vamos a entrar en un tema que no es poco importante,
porque es cómo anclar la idea del balance social profundamente dentro de las organizaciones para que el balance social no pierda ni importancia dentro de la organización y pase con el tiempo a ser un instrumento más que pasó de moda y comience a ser un instrumento que comienza a contar justamente dónde están los valores, la esencia, etcétera, de la organización, pero lo comienza a contar porque lo pone permanentemente en vigencia. Es decir, ¿cómo hacemos para que el balance social no pase desapercibido con el tiempo y desaparezca en el medio del fragor de la vida de las organizaciones cooperativas, las que ustedes tienen todos los días? Es decir, hay que generar anclas suficientes como para que el balance social tenga raíz profunda en las organizaciones. Bien, nosotros le decimos, sin esto, sin esta ancla, no sigamos adelante. Entonces, ¿por qué hoy vamos a trabajar un tema como qué pasa con el Consejo, qué pasa con la sindicatura, la fiscalización, qué pasa con los equipos internos? ¿Por qué estos anclajes? ¿Por qué es tan esencial a la vida del balance social hoy como el futuro? Lo que podamos hacer bien y los anclajes que podamos hacer bien inicialmente nos van a definir el futuro de lo que estamos trabajando. Enzo, me faltó otro aviso. Ximena y Fabián, en el módulo anterior creo que se estaban refiriendo, porque lo vi en el grupo que tenemos de WhatsApp hace un ratito, eh, marcaban lo siguiente, que había dos trabajos que habían sido entregados en borrador. Tienen que asegurarse, lo decimos en general, pero por ahí, bueno, las personas que lo mandaron en borrador, asegurarse en mandarlo en forma definitiva, porque si no, no queda formalizado en la plataforma como un trabajo entregado. ¿Cómo es la forma de darse cuenta si lo has enviado en borrador? Que no te llega el correo electrónico de aviso de que enviaste, de que subiste el trabajo. Eso después, por favor, revísenlo. Si no, en particular, después se le avisará a cada uno. Yo no tengo quiénes eran las personas, pero también sirve como recomendación para el módulo 4 y el 5, ¿no? De verificar de que la entrega sea total, digamos. Bien, Bueno, entonces vamos arrancando, eso si paso te a parece, compartir. vas compartiendo. Acá yo le contaba a Enzo que en el taller que tuvimos, creo que a partir de un aporte de Cecilia, pero después muchos más coincidieron o fueron dando matices sobre cómo hacer para sostener desde esa decisión político-institucional, que hay que ver después cómo fue tomada, ¿no? Cómo va a ser tomada, que no pierda lo que Enzo recién remarcaba, ¿no? Que no caiga en la rutina y que no pierda la fuerza y el sentido. Cecilia, vos corregime, pero de ahí se suscitó un interesante intercambio que nosotros dijimos, yo en algún momento creo que intervine y dije, bueno, justamente en el módulo 4 vamos a estar viendo algunas de estas cuestiones, pero ténganlas, yo lo saco ahora para resentir, no de resentimiento, sino volver a sentir y volver a recordar aquel intercambio que tuvimos sobre el tema que planteó Cecilia inicialmente. Bueno, el módulo 4 apunta justamente por su título a la gestión del balance social, que, como decía Enzo, no es solamente ya me pongo a elaborar indicadores, ya tengo el dato de tal indicador, ya tengo la información y ya la escribo. Es un poco anterior la gestión y arranca en ese momento previo, ¿no? Que sería, bueno, ahí entre los temas que vamos a ver, estos primeros pasos en esa gestión, en cómo vamos a hacer el proceso de sensibilización y cómo se va a lograr a medias, en parte o en todo, consolidar esa idea a nivel más alto nivel de decisión de la cooperativa. La formación, la conformación, la planificación de, el equipo interno
y el rol de él o los profesionales externos. Eso es lo que vamos a ver entre este martes, perdón, y el martes próximo en el módulo 4. Como objetivos que nos planteamos para este módulo 4 es que justamente el balance social no entre por la ventana, no aparezca como una cuestión mágica, como una idea muy linda que tuvieron una o dos personas y lograron que los demás dijeran sí, por ahí sin conocer un poquito más. No digo que sean, todo el mundo tenga que ser experto en balance social para poder arrancar un balance social, pero sí que hay que integrarlo a esta visión global de la cooperativa o de la organización que va a hacer balance social o de la federación y demás. Algo que nosotros consideramos importante y que hoy vamos a trabajar específicamente es las relaciones estratégicas del balance social. Es decir, con qué, por ejemplo, el caso de órganos de administración y fiscalización, el Consejo de Administración, la sindicatura o comisión fiscalizadora, según la cooperativa, cuál es la relación estratégica que tiene. Y después el tema de poder fundamentar por qué hay que conformar, por qué hay que trabajar en un método que es de coproducción, de conocimiento, de información, y se necesita el equipo interno. Y finalmente, lo que decíamos en relación a los profesionales externos, poder identificar y analizar el rol del profesional externo que puede estar jugando en un balance social. Bueno, bien. ¿Por dónde vamos a comenzar a pensar en estas relaciones estratégicas? Nos queremos posicionar particularmente frente al Consejo de Administración. Y decimos que de alguna forma tenemos que ir pensando en cómo construir una relación estratégica entre la herramienta de balance social y el Consejo de Administración. Y nos podemos preguntar diversas cosas. ¿Cuánto hay por construir? ¿Es tan importante que el Consejo de Administración entienda qué es esto del balance social? ¿Qué puede suceder si esta herramienta entra dentro de la organización? Si comienza a jugar como una herramienta estratégica. Nosotros creemos, y esto es un poco la experiencia de los años de trabajo, es que el origen, la gestación y la promoción de la idea hay que generarla en el más alto nivel de decisión dentro de la organización. Y lo decimos con toda claridad. Si la idea del balance social no está fuertemente arraigada en la cabeza de la organización, no existe. Y esto lo podemos conversar. Nos gustaría recibir experiencia de ustedes, pero es la primera relación estratégica que hay que construir. ¿Sí? Yo puedo ser un gerente y qué linda esta herramienta y la puedo trabajar y la podemos incorporar, etcétera. Pero esta idea se tiene que ir a anclar, se tiene que ir a sembrar, se tiene que gestar su concreción y el desarrollo dentro de la organización a partir de que es justamente el Consejo de Administración el que va a trabajar en esto de gestar y hacer posible dentro de la organización la idea del balance social. Y está claro que aquí necesitamos todo un trabajo previo al comienzo del balance social
de sensibilización y formación que hay que hacer con el equipo del Consejo de Administración. Sí. Tal vez sea, y luego lo vamos a chequear, pero tal vez sea la primera actividad que nos tenemos que proponer en la cabeza, es decir, ¿dónde tenemos que plantar la semilla a través de una fuerte sensibilización y un conocimiento exacto de la herramienta en el Consejo de Administración? Porque es el Consejo quien nos va a permitir que esto no sea simplemente una moda o una corriente de aire fresco que llegó y que pasó por las ideas locas de dos o tres consejeros, sino que va a tener que posicionar, trabajar, gestionar dentro de ese equipo de consejo de administración, consolidar la idea para que esto no sea una idea pasajera, ni una ventisca de primavera, ni lo que a ustedes se les ocurra, y tenga una raíz profunda dentro de lo que es el corazón de la entidad. Y cuando decimos que hay que originarlo, gestarlo, promocionar la idea en el corazón, allá en el Consejo de Administración, es porque luego también el Consejo de Administración deberá tomar la decisión política de qué hace con este instrumento. Y cuando decimos qué hace con este instrumento, decimos, hace un anclaje ratificándolo en la Asamblea, hace un anclaje solamente presentándolo como un instrumento de trabajo que la cooperativa adopta, pero simplemente como si fuera una decisión asamblearia, o lo trabaja presentando en algún momento una reforma estatutaria para introducirlo dentro del estatuto como herramienta de trabajo. Y estamos hablando acá de dos posicionamientos institucionales con ratificación de la Asamblea, pero uno que ya va al corazón del código de conducta y manejo que es el estatuto, y otro que puede ser simplemente una decisión de asamblea que puede ser rectificada con otra decisión de asamblea. No así, para modificar el estatuto necesito otra decisión de asamblea que modifique el estatuto. Por tanto, ¿dónde posiblemente esté mejor anclado la decisión? En una reforma estatutaria y en una incorporación del balance social al estatuto. Entonces, está claro que este, por lo menos camino de ida a que el Consejo de Administración tome la decisión estratégica, necesita un trabajo que ustedes deberán hacer. Todo aquel que promueva o sea promotor de la idea del balance social dentro de una cooperativa, necesitará pensar que el primer equipo que tiene que tener la capacidad, el conocimiento y la madurez para tomar la decisión debe ser el Consejo de Administración, al cual hay que acompañarlo en un proceso de sensibilización y formación para que luego de conocer puedan tomar la decisión si adoptamos y desarrollamos el instrumento del balance social adentro de la cooperativa. ¿Les resulta entendible este concepto? Sandra, ¿cuál es tu pensamiento al respecto? Yo creo que es fundamental el tema de instalar el balance social. Te hablo desde el punto de vista de mi cooperativa, o sea, desde el lugar donde estoy yo. Creo que primero deberíamos presentar el primer balance social antes de instalar la idea en el estatuto.
me parece fundamental que se vaya haciendo, pero es un proceso de maduración que me parece, y no sé si me equivoco porque es una opinión, va a llevar su tiempo, ¿no? No sé, ojalá nosotros en la próxima asamblea ya hayamos podido anclar tanto este proceso de balance social que lo podamos ya incorporar en la próxima asamblea al estatuto. Tocaría el cielo con las manos, a eso vamos, pero me parece fundamental la idea para que, es decir, ya esté instalado como algo más, porque si no esto es como volver a empezar, ¿no? Bueno, no está instalado en el estatuto, lo dejo, cuando se vaya esta gente se va la idea del balance. No sé si responde lo que vos me preguntabas. Sí, sí, completamente. Vaya desafío. Vaya desafío. De cualquier manera, vamos a abrir el tema y lo vamos a dejar para seguir pensándolo, porque aquí puede haber discusión tipo huevo y gallina. ¿Qué está Yo, primero? ¿Qué está primero? yo, Pero, sí, Perdón, no, yo pensaba, ¿no? Bueno, en tema de análisis, de un análisis fue ver la oportunidad y lo que y los beneficios que otorgaría para la institución cooperativa el tema de tener un balance social. Me parece como un ancla para ir instalándolo en el consejo. sí, Sandra, es interesante, pero también fíjense que podemos hacer una gestión o una formación con el consejo, donde podemos traer, ¿qué pasa? No, lo que me pedí, yo tengo que ir a Luján de rodillas. Ay, lo, to- lo tomamos así como un desafío, Sandra, pero bueno, ojo, también vamos a Te ver las lo otras. juro, te lo juro. Sí, bueno, pero ¿por qué digo yo? Fíjense que este tema, Sandra, que estás planteando, es interesante porque en algún momento vamos a tener que abrírselos a ellos, mostrarles la herramienta, traerles ejemplos de otras cooperativas, qué les pasa, cómo se mide el impacto, cómo comienza a ser un canal de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a tener que hacer con ellos, pero lo vamos a tener que hacer durante toda la vida de la cooperativa porque los consejeros van cambiando. Y entonces este proceso de formación lo vamos a tener que repetir periódicamente, porque si ellos no están integrados al proceso del balance social, les va a ser ajeno. Y si el balance social les es ajeno a la cabeza, no existe dentro de la organización, porque no lo van a incorporar como un instrumento dentro de la gestión de la cooperativa. Sí, Y totalmente. entonces, Totalmente, sí. instalarlo de la misma manera que se instala, perdón, que interrumpa, ¿no? A tu pregunta, yo pensaba en esto de que a veces se hacen periódicamente estos mini balances económicos. También incorporar la idea del mini balance social, digamos, con algún pequeño indicador para ir poniéndolo en la idea. Quiere decir, Sandra, lo traduzco, también debemos incorporar el balance social como una buena práctica en el trabajo del Consejo de Administración. Quiere decir que tendremos que traer, a ver, tanto leer lo que nos va pasando, los resultados que vamos levantando con el balance social, como, por ejemplo, trabajar con el Consejo de Administración, cómo vamos cumpliendo los objetivos de mejoras que nos propusimos. El balance el año pasado me arrojó algunas dificultades. Vamos a hacer algún programa de mejora, vamos a avanzar en estas políticas de trabajo para que, por ejemplo, mejore la comunicación del socio, tengamos mejor percepción de las dificultades que el socio tiene, tengamos mejores canales de comunicación con los colaboradores, tengamos mejor participación en X. Yo voy poniendo objetivos, pero luego los voy evaluando durante el año y si el Consejo de Administración, tal cual como Sandra dice, lo toma como una rutina, como si analizara los
resultados económicos de un periodo, también puede analizar los avances de balance social durante un periodo y esto lo incorpora a su rutina de trabajo. Ahí estamos sintiendo un perfume a que está permanentemente el balance social formando parte de la gestión de la cooperativa. Entonces, interesante porque quiere decir que tendremos que pensar con qué herramientas vamos a trabajar para que el balance social tenga vida dentro de la organización. Hay que anclar muy bien el balance social en una relación estrecha y estratégica con el Consejo de Administración. Soledad. Hola, buen día a todos. Estoy anotando, ¿no? Eh, Me quedo mucho con lo que Sandra marcó. Creo que es algo estratégico también, ir instalando pequeños indicadores bimestrales, trimestrales, como para ir instalando el balance social. Es muy difícil, al menos por acá, es muy difícil porque es algo muy novedoso. Nuestro consejo de administración hoy por hoy eh, está teniendo una participación bastante escasa, y tenemos que retomar, ¿no es cierto? Hay que volver a incentivar al mismo consejo. Entonces, ardua tarea. Me va la cabeza para todos lados a ver en dónde encuentro el halo de luz como para empezar a implementar todo esto, ¿no? Me parece buenísimo repito, ¿no? Lo que recién decía Sandra, ir incorporando estratégicamente el balance social en pequeñas cosas, para que sea ya una rutina de información, de flujo de información para poder ir instalándolos en todos, ¿eh? No solo, no, yo no me enfoco solamente en el consejo de administración, sino también en mis propios compañeros, ¿no? Ujú. Bien, gracias, Sole. Ahí, Nada. voy a leer Enzo Luciana. Luciana, si mal no recuerdo, integra el consejo. Dice, Enzo es clara su idea, debemos hacer que sea parte de la esencia de cada cooperativa, que sea una decisión político-institucional que se mantenga en el futuro, independientemente de quién esté a cargo del consejo. Las personas estamos de paso en las instituciones, las formas de trabajo y en especial esta deben perdurar en el tiempo. En nuestro caso tenemos la ventaja que la propuesta de hacer el balance social surgió de la presidenta. No sé, Luciana, si querés agregar algo más. Mientras tanto, voy leyendo que Ricardo recién escribió. Para el balance económico, en el caso de nuestra cooperativa, se contrata un asesor externo contable, como así también cada uno de los servicios. También quizás se tenga que contratar un externo capacitado a fin de capacitar a los consejos y equipo de trabajo. No, simplemente eso de que yo entiendo lo que dice Sandra, que es difícil dejarlo dentro del estatuto, a lo del balance social sería como un segundo paso. Pero sería, digamos, tope gama, por así decirlo. Eh, Ujú. Creo que deberíamos ir paso a paso. En el caso nuestro no tenemos todavía, nunca lo hemos hecho ni puesto en práctica, son los primeros pasos y es necesario, como decía usted, Enzo, para ir madurando la idea también, porque convengamos que no es la idea mía ni del presidente o la presidenta, sino que de una institución, de un consejo. Entonces, me parece que se trata de esto, de ir trabajándolo de a poco, paso a paso, escalón por escalón, y bueno, ya la meta final sería lograr que esté aprobado por asamblea para que quede dentro del estatuto, modificar ese estatuto. Ujú.
Eso, bueno, a ver, le contamos, la idea de proceso es compartida. Nosotros siempre estamos en que no se puede todo junto ni todo de golpe, pero sí hay que mantener lo que decíamos, creo que en el encuentro anterior, esto de cuando queremos dar en el blanco, apuntar alto, ¿no? Es decir, porque la flecha por gravedad baja. Y con Enzo y Ximena nos encontramos, creo que fue 2018 con una cooperativa que nos llama para hacer el balance social, para hacer todo el proceso. No habían hecho capacitación, creo, Enzo, con nosotros, no habían hecho una diplomatura, un trayecto uno, pero nos dicen, la intención es dejarlo ya en el estatuto como una política institucional. Ujú. Y te acordás, Enzo, era la intención y en la asamblea siguiente estuvo en el estatuto, antes de terminar el primer balance social. ¿No? No sé si estoy, Enzo, por ahí desencajado de tiempo, pero me parece que fue así. Bien, yo creo que es más que atendible todas. Cada uno tiene una situación particular en su organización de más o menos sensibilidad. Está el agricultor que se compró un campo y ya quiere plantar todo junto. Y está el agricultor que comienza a hacer aprendizajes, mira las semillas, consulta. Es decir, hay distintos procesos. Queremos un objetivo, que si vamos a hacer que el balance social sea un instrumento dentro de una organización, tenemos que idearlo, gestarlo, promoverlo, implantarlo, hacerlo crecer, y no es todo junto. No es todo junto, cada cooperativa también tiene sus procesos. Lo interesante es tener claro lo que queremos, a dónde dirigimos la flecha, qué capacidad de impacto queremos que tenga dentro de la organización. Pero lo claro es que hay que gestarlo por la cabeza. Sí. Y volvemos a decir, si no está en la cabeza, no está. Y si solo está en una parte o en uno de la cabeza, no está. ¿Por qué? Porque los cambios que se dan en estas organizaciones, dentro de 3 años, 4 años, si ya no está esa persona, no está más. Entonces, ¿cómo hacer para que esta idea tenga un anclaje estratégico? Bien, hay que trabajarlo con el Consejo de Administración. Y decimos dos cosas más, porque luego si el Consejo de Administración es capaz de implantar esta semilla a nivel asamblea o estatutario, ya el que venga tendrá que procurar cumplir ese estatuto. Esa decisión de las mayorías tendrán que ser cumplida y habrá que gestionarlo. Eso no quiere decir que hay que hacerlo de cualquier manera, sino que hay que hacerlo bien y habrá que seguir profundizando esta sensibilización y formación del Consejo para que la idea se geste. ¿Y por qué decimos estratégico que esté dentro del Consejo? Porque va a ser el Consejo de Administración el que me va a garantizar junto con el equipo interno y la sindicatura, etcétera, me va a garantizar que en el futuro, 4, 5, 10 años, el balance social tenga plena vigencia porque va a ser parte de un instrumento de gestión esencial para la vida de la cooperativa. Y hoy lo pongo como semilla y dentro de 10 años lo tengo que tener súper desarrollado para que sea realmente una herramienta de gestión. Cuando incorporo balance social en los procesos de formación del Consejo de Administración, el balance social va a estar siempre. Siempre. Porque va cambiando el consejo, porque hay que formarlo, porque no todos están en la idea de lo que es central, en lo que es esencial para la cooperativa, y este trabajo hay que hacer. Carlos, ¿qué te parece? Qué locos que Hola, están. buen día. No, o sea, me parece, yo lo tomaría para hablar con el consejo y iniciaría como si fuera una gran venta.
O sea, yo lo que le tengo que decir al consejo, siempre hay consejos que entran y quieren ser distinto, diferente a lo que estaban, porque siempre vienen por un cambio, vienen para mejorar. Y lo poco que estuve hablando, como que le preguntaba yo cuáles eran sus necesidades, qué querían saber, qué querían conocer de la cooperativa. Y sin darse cuenta de ellos me fueron tirando indicadores. Entonces, cuando terminé de hablar, le digo, bueno, eso es un balance social lo que ustedes quieren. Quieren saber medir cosas que un balance contable en una asamblea aburre. Entonces, por eso nuestra asamblea, no sé si en todas las cooperativas pasa, pero en nuestras asambleas es más interesante escuchar la memoria que el balance contable, porque en la memoria se cuentan los datos y el socio lo entiende más. Y si a esa memoria le sumamos un montón de indicadores, es un pequeño paso que vamos dando. Entonces el consejo ahí se dio cuenta que, o sea, de lo importante que es un balance social, porque si bien lo estaban pidiendo, no se daban cuenta. Entonces pude, no sé si se entiende, redondear todo lo que veníamos hablando, de lo que ellos querían saber sobre la capacitación, sobre las mediciones, sobre a veces decir, hay una sección que nos da mucha pérdida, pero no sé, servicios sociales, pero no teníamos en cuenta todo lo que se estaba brindando. Entonces esas mediciones, le digo, son indicadores, indicadores que sin darse cuenta lo vamos a volcar en el balance social, que al fin y al cabo es lo que ustedes están pidiendo mes a mes, trimestralmente. Entonces, de esa manera ya creo que muy pronto lo van a querer incorporar, hacer una reforma estatutaria y va a entrar ya en el estatuto. Más de todo para que consejos que vayan entrando ya tengan una idea de cómo van a tener que trabajar, porque a veces uno dice, y yo no quiero hacer algo que después le va a caer la responsabilidad a los nuevos. Y a veces tenemos que tomar ese riesgo de decir, che, este es el camino y los nuevos se van a tener que adaptar a este camino. A mí me pasa a veces, estoy en una comisión directiva de un club y que no queremos tomar cosas a largo plazo porque decimos, en 2 años nosotros no estamos más y le dejamos todo esto a los que vienen. Pero si para nosotros este es el camino, los que entran van a tener que seguir con este camino, porque si no es fácil abandonar algo que a lo mejor venimos haciendo durante 10 años y porque no le gusta la idea o algo, lo dejan de lado. Yo creo que el primer paso debería ser en forma estatutaria. Gracias, Carlos. Bien, yo creo que cada uno hace el análisis hacia adentro de la propia organización y cada uno habrá pensado, la semilla la planto acá, la ponemos aquí, la trabajo hago alianzas con los que llevarían adelante esta idea, serían los más promotores. Es decir, ¿dónde prendo el fuego que luego va a quedar prendido? ¿Por dónde comienzo? ¿Con quién? Bien, todo esto es netamente un trabajo de relaciones estratégicas que hay que ir generando dentro de la cooperativa. Eso, volviendo un poco lo que escribió Carlos, perdón, Ricardo en el chat, lo vamos a retomar un poco más adelante, o quizá en la segunda, en la parte de lo externo, al balance social, del profesional externo. Y Soledad agregó acá a lo que se hablaba recién mencionaba Carlos de la memoria, dice, la memoria se convierte indirectamente en el almacén de información para consolidar los indicadores. Y yo quería hacer, cuando traje ese ejemplo no ejemplo, ese caso que nos tocó vivir de un consejo, sobre todo un presidente muy convencido de balance social, metiéndolo en un proyecto de reforma estatutaria antes de hacerlo, no quiere decir que ese era el camino, es lo que Enzo dice, discutimos el huevo y la gallina. Decimos nosotros que en nuestra práctica como profesionales nos hemos encontrado con personas que se inclinan por hacer el proceso, ir asentando este paso a paso que ustedes dijeron, ir consolidando, armando los mojones, digamos, del balance social, pero por ahí también se pueden encontrar con alguna, es decir, pueden a ustedes a lo mejor encender alguna chispa
que se convierta en una hoguera realmente porque estaba el terreno de alguna manera preparado o la necesidad bastante clara y faltaba ver que ese era el instrumento que estaba necesitando ese consejo, por algo de lo que decía Carlos también. Entonces, por allí la realidad supera a la intención de quien quiere promover. Ustedes en este caso, más allá de los roles que tienen, algunos tienen roles que están en el Consejo de Administración, otros están en gerencias, en áreas, como asesores externos, hay distintos roles en este grupo, pero todos tienen que interactuar con una cooperativa que conocen hace mucho, hace poco, más, menos, con los anteojos que tienen ustedes de la cooperativa, que por ahí nosotros lo que tratamos de ayudarle a decir, che, ¿habrá que volver al oftalmólogo y cambiarle alguna lente? ¿Habrá que mirar desde otro lugar la cooperativa? ¿Habrá que buscar aliados estratégicos para esto del balance social? ¿Cómo hago? Porque sé que no es nada fácil. Partiendo de ese aporte que hizo Cecilia en el encuentro anterior, sabemos que no es nada fácil. Ahora, lo que digo que a veces la realidad supera la ficción. A mí me pasó particularmente, no sé si lo he contado, por ahí si ya estoy como esos que repiten la misma anécdota 10 veces, me cortan ya. Porque Enzo ya me la escuchó varias veces. Cuando empezó la idea del balance social en Agricultores Federados Argentinos, año 2005, la promovimos entre una colega licenciada en cooperativas, que era externa, y yo que estaba trabajando en el Departamento de Educación Cooperativa, coordinando el Departamento de Educación Cooperativa. Y con todo el tema de juventud, se estaba promoviendo mucho la participación de mujeres, pero había mucho de lo social que todavía no se tocaba demasiado. Y cuando llega la propuesta, justo nos encontramos con un consejo bastante nuevo como consejo, pero con dirigentes que tenían muy claro lo social. Y nosotros en aquel momento, sin haber pasado por procesos tan intensivos como están ustedes ahora de formación, simplemente con lo visto, con algo de lo visto en la universidad y con más coraje que conocimiento, y un poco temerosos por el tamaño de esa cooperativa. Estamos hablando de una cooperativa que estaba ya en ese momento en 8 o 9 provincias, ahora está en, no sé, en 14 provincias, miles y miles de asociados, mucha dispersión territorial. Dijimos, bueno, hagamos una experiencia piloto de algunos principios para toda la cooperativa o de un balance social, mini balance social simplificado en un área de la cooperativa donde podamos después evaluar. ¿Y qué nos dijo el consejo? No, arranquemos con todo. Y nosotros nos agarramos la cabeza, menudo trabajo arrancar toda una cooperativa tan inmensa. ¿Y saben qué nos tranquilizó? Seguramente, esto es lo que, que nosotros le decimos cuando arranca el primer balance social, seguramente van a faltar indicadores, ellos nos dijeron indicadores, seguramente dice van a cometer errores, seguramente va a faltar algo, seguramente va a encontrar, incluso ellos con el olfato que tenían sobre sus propios pares, van a encontrar algunos a los que le pisan un callo con el balance social. Es decir, va a haber alguien que va a estar, no sé si opuesto, pero que no le va a gustar mucho, porque por ahí van a considerar lo que nosotros nos adelantamos a decirle a ustedes. En el trabajo de persuasión y en esto de los pares que hablaba recién alguien muy bien, que no es solo consejo, nosotros estamos viendo relaciones estratégicas diversas, ¿no? En ese trabajo de persuasión hay que tratar de instalar muy fuertemente la idea de que el balance social no viene a perseguir a una sección, perseguir al consejo de mitad, perseguir al gerente, perseguir a los asesores. No, no, el balance social viene a, vamos a mirarnos, a autoevaluarnos, vamos a tener la grandeza de ver nuestras debilidades y ver cómo las trabajamos en conjunto y vamos a ver cómo esas fortalezas que tenemos las podemos profundizar. Pero tiene que ser en el sentido bien propositivo el balance social, que no quede lugar a dudas de que se está tratando de tener una imagen más amplia, más clara de la cooperativa, la búsqueda del sentido, el para qué está la cooperativa, el volver a las fuentes en algún otro aspecto, el tener clara la identidad que está bastante diluida en muchas cooperativas, o por lo menos dentro de varias cooperativas está diluida en gran parte de los actores clave. Esto ya corre por cuenta mía, este diagnóstico, no es una generalización, pero hemos visto muchas cooperativas donde el tema de la identidad
No me venga con los principios, no me venga con los valores. Acá lo que la gente quiere es la luz y esto y ya está. O en las agrarias, no, acá lo que quieren es el insumo más barato y que le consiga el mejor precio en el mercado. Sí, son funciones dentro de lo económico dar el mejor servicio posible, seguro. Pero si nos quedamos solo con el vínculo desde lo económico, la cooperativa oferente de servicio y el asociado o asociada demandante de servicio, sin aceitar ese vínculo, sin darle un sentido de comunidad, sin decir para qué estamos, estamos para algo más, porque las cosas cambian y los servicios cambian, y el día de mañana la electricidad por los cables a lo mejor ya no va a estar más, o no va a estar más esto, o quién se imaginaba Internet hace 30 años en sus cooperativas, o 40 años. ¿Y cómo va cambiando todo esto? Pero las personas asociadas van a seguir teniendo necesidades. Y esto de que decía Sole y creo que alguien más, y Luciana, de que trascienda, lo institucional trascienda el tiempo, no como una cuestión estática, no como algo que, mira, esto es letra que entró grabada en piedra y de acá no, esto no cambia. No, lo que hay que tener grabado en piedra es la esencia, pero después, en el medio de todos los cambios políticos, económicos, sociales que vivimos, tenemos que buscar de seguir dando las mejores respuestas posibles sin perder esa esencia que tenemos. El problema es cuando la esencia no está clara, cuando no tenemos claridad de lo que somos y lo que no somos, hasta dónde llegamos y qué potencial tenemos, porque la verdad que las cooperativas tenemos un potencial extraordinario, más allá de que a veces tenemos limitaciones objetivas, ¿no? Y que también a veces no hemos tenido ya como sector, pero no solo sector de servicios públicos, como sector de la economía social y cooperativo, una estrategia de incidencia en las políticas públicas. Entonces, bueno, por ahí mezclé muchas cosas, pero volvamos al eje. La claridad de que para instalar o consolidar un proceso de balance social, para no cargar sobre las espaldas de ustedes que tienen distintos roles, no toda la responsabilidad va a ser de ustedes, por supuesto, pero ustedes tienen un gran reto, un gran desafío de cómo articular esas alianzas internas, pero en el mejor sentido, de que la idea pueda, de que la siembra que ustedes puedan ir haciendo pueda fructificar, pueda florecer primero y fructificar después. Y que no es tarea de ustedes solos, ¿no? Para aliviarles la carga no es tarea de ustedes solos, pero sí tienen una responsabilidad especial porque, bueno, quien empieza a conocer o quien conoce tiene más responsabilidad que aquel que desconoce. Entonces también tener la paciencia de que los que están desconociendo, ¿no? De los que no tienen motivación, del que está perdido en la vorágine de todos los días, tapando baches en la calle, pueda decir, bueno, mirá, vamos a pensar cómo repavimentamos este pueblo o cómo generamos una nueva estructura. Habrá que seguir tapando el pozo porque también siempre tenemos que apagar algún incendio, pero tiene que haber en la cooperativa alguien que piense y el copensar, el pensar junto es valiosísimo. Enzo, no quiero distraer más, pero ¿te acordás en una de las formaciones hubo un grupo que lo hizo en conjunto de una cooperativa? Un grupo de 3 personas, creo que eran, que se reunían para hacer las tareas. ¿Y saben cuál fue una de las conclusiones más importantes? Y había un integrante del consejo, una jefa de sección y alguien que trabajaba en una de las áreas. ¿Y saben qué es lo que más valoraron de esa vivencia? Nos dimos cuenta que no tenemos espacios ni tiempo para pensar la cooperativa. Cada uno la piensa por su lado, como puede, pero no nos habíamos dado cuenta de lo importante y de las cosas que se pueden generar en el hecho de pensar juntos en la cooperativa, por la cooperativa y desde la cooperativa, pero también después hacer algo, porque ellos también tenían que hacer no solo la tarea, sino empezar a pensar cómo instalaban realmente el balance social. Y eso es un bien escaso. No hay, cada vez estamos más perdidos, digamos, en el uso de nuestros tiempos, con los requerimientos, con las urgencias y la cuestión estratégica de dónde encontramos tiempo para poder pensar lo importante y actuar en consecuencia. Bien, nada más como para alimentar un poquito más el debate, ¿no? Segunda relación de importancia
que hay que construir. Es con el órgano de fiscalización. Es con el órgano de fiscalización. Si es plural, lo mismo. Es una relación absolutamente estratégica, porque también con ellos hay que hacer todo el proceso de sensibilización y formación. Normalmente, cuando nosotros planificamos algún proceso de formación, los incluimos a todos juntos. Decimos consejo y órgano fiscalizador, síndico, y creemos que es absolutamente lo mismo y tenemos que comenzar a pensar que no es lo mismo, no son las mismas funciones, no son las mismas responsabilidades, no tienen las mismas atribuciones. Y aquí en la relación del balance social con lo que es el órgano de fiscalización, también hay que dejar claro que hay diferencias que sostener. Primero, nosotros creemos que desde el balance social hay un instrumento y una oportunidad en revalorizar la función, empoderar al síndico o, en caso es el plural, al equipo, porque debe ganar primero ubicación en cuanto debe ser el observador de que los procesos que se proponen desde un instrumento de gestión como es el balance social se lleven a cabo. Segundo, para lo cual tiene que conocer. Segundo, debe garantizar que la información es fidedigna, que la información se ha tomado de fuentes confiables, que esta información tranquilamente puede ser presentada a los socios y tienen correlato. Y lo decimos con toda claridad, no va a ser la primera oportunidad en que veamos que la gente que hace el balance social luego tenga o se encuentre en disidencias con quienes aportan los datos a los balances económicos. Y esto hay que estar atentos. Y entonces, ¿qué rol juega la junta? ¿Qué rol juega el síndico? ¿Qué rol juega aquí? Cuidado, debe ser el que garantice que la información sea precisa. Debe ser el que garantice que el balance social llegue a todos los grupos de interés que la cooperativa definió que son sus grupos de interés, asociados, colaboradores, asesores, comunidad y los subgrupos dentro de estos grupos de interés. Y tiene que garantizar que lleguen a todos en forma precisa, clara, consistente, transparente, para que la información que promueve el balance social y el puente que establece el balance social entre los distintos grupos de interés sea sostenible, sea verificable y nos asegure que estamos trabajando seriamente en pos de los objetivos. Entonces, nos hacemos nosotros una pregunta y la dejamos abierta. ¿Convendrá integrarlo al equipo de balance social o conviene que el proceso lo mire desde una cierta distancia? Ujú. Enzo, antes de intentar responder esta pregunta, para los que estuvieron presentes en la presencial de Córdoba de Primeros Pasos y en algún otro momento se habló también en alguno de los encuentros, hubo todo un debate y un análisis de la realidad del rol de la sindicatura en las cooperativas. ¿Mm? U- muchos de ustedes expresaron su opinión o su visión sobre la realidad de la función, del rol de la sindicatura. Y después de ese debate en Córdoba, FESESCOR, creo que fue FESESCOR solo, o a lo mejor lo armó también con FASE Córdoba, corríjame, armó una capacitación específica para la sindicatura.
¿Recuerdan? Hubo varios que estuvieron en Córdoba, ¿no? Es decir, la pregunta es, esto que Enzo le marcaba recién, empoderar a este rol, a este órgano social, ¿s- ¿será necesario? ¿O la realidad nos marca que ya hay una claridad y hay un empoderamiento y hay una función clara? Sí. No les pido que reproduzcan el debate de Córdoba, pero digo, si alguien quiere agregar algo, y sobre todo las personas que no estuvieron, quiere dar su visión sobre esa relación, porque acá nosotros, incluso esto ya en el modelo que nosotros como CGSIM planteamos, nosotros decimos, es una relación estratégica, lo estamos compartiendo con ustedes acá, y después decimos, no puede ser para nada ajeno al instrumento, a la herramienta balance social. Después podemos discutir o tratar de responder la pregunta si se integra al equipo interno, si va teniendo una relación especial durante el transcurso de un ejercicio con el equipo interno, cómo va a ir jugando con el consejo de administración también o articulando, y sobre todo después del primer balance social que va a marcar objetivos de mejora en la cooperativa. No me imagino una cooperativa que hizo su primer balance social que por lo menos no revise en el principio primero cómo entran los asociados a la cooperativa. Rafael Prado dice, cuanto más integrado esté el síndico al trabajo del Consejo de Administración, menor será la posibilidad de conflicto en cualquier tema. Creo que debe integrarse también desde el inicio al desarrollo de balance social, obvio, respetando su función específica. Perdón. Sí, Sofía. Sí, buenos días a todos. Eh, Todos sabemos que la función del órgano de fiscalización por excelencia es el contralor. Sí, fiscalizar, controlar, y ese rol no lo puede perder de vista, es estatutario, es legal y es lo que corresponde. Pero, digamos, desde allí también se canalizan los reclamos o el ejercicio de los derechos de los asociados. Entonces, habría que ver cómo mediar, digamos, si es parte integrante o puede tener algunas variables, indicadores que pueden aportar a un balance social sin dejar de lado la función de controlar, como lo hace con el balance económico, el informe del síndico o el órgano de fiscalización, dependiendo si es plural o es individual en cada cooperativa, eh, hace la función obviamente de auditar, informar lo que se hace desde el Consejo de Administración con el equipo de asesores. Entonces, en el balance social debería ser tal vez algo así, similar su función, pero ¿por qué no también ver la manera de en qué puede aportar sin perder esa imparcialidad, por llamarlo de alguna manera? No sé si lo, lo estoy complejizando. Sofía, en principio está claro. En principio está claro. No es un signo de interrogación. Perdón, va a seguir siendo un signo de interrogación porque no todas las cooperativas tienen la misma dinámica con el proceso de fiscalización. No todas las cooperativas lo tienen desarrollado. Lo que nosotros sí proponemos es este trabajo, potenciar y revalorizar la función en cuanto a tiene aristas esenciales para la vida de la cooperativa y es un poco el custodio de todos los derechos de los asociados que tienen que ir permanentemente
controlándose, mirándose y haciendo posible para que las cosas funcionen dentro de los parámetros que el estatuto fija, la ley fija, etcétera, y esta visión clara es la que tiene que tener la fiscalización dentro de la cooperativa. Este es el rol del síndico. También Enzo, para agregar, no es una clase sobre sindicatura y le agradecemos a Sofía el aporte. Aun cuando uno, en la práctica se ha circunscrito el concepto de contralor o fiscalización específicamente, o más como prioritariamente, no específicamente, a la gestión económica, a lo contable, al movimiento de fondos y demás. Y en la ley argentina, en las atribuciones del síndico, creo que era el cuarto o quinto ítem o inciso, esto que dice Enzo, verificar y facilitar el ejercicio de los derechos de los asociados. Y ahí ya fíjense que excede totalmente la gestión económica. Porque, por ejemplo, uno de los derechos a los asociados, implícito en la ley y que está, es el derecho a la información. Y el derecho a la información no es solo la información del balance económico, vuelvo a decir. Entonces, eh, la mayoría de nuestros síndicos, porque nuestra ley no exige una formación profesional, no ser contador, estratégicamente se apoyan en la auditoría externa, confían en la parte técnica, no obstante tienen que desarrollar su propio método de contralor y demás para estar más tranquilos, porque el confiar en la auditoría externa no los exime de responsabilidad. Pero por otro lado, el tema en lo institucional, no mimetizarse con el Consejo de Administración. Lo dijimos creo que en Córdoba, en alguna vez vimos alguna barrabasada donde el síndico votaba junto al Consejo de Administración en una decisión de gestión. Por más que seamos amigos, conocidos, por más que en el pueblo seamos pocos, tiene que estar elegido en función de este rol y de esa responsabilidad. Entonces tiene que estar muy claro que son dos órganos diferentes. Por eso evitar las mimetizaciones es importante. ¿Con esto qué queremos decir? Que esté en la otra vereda de enfrente arrojando cascotes. No, esto lo dice bien claro Rafaela recién. Evitar cualquier posibilidad de conflicto, pero sí la claridad de marcar, señalar, y para eso estar formado en aquello que tenga que marcar, señalar en el ejercicio de la gestión y en el ejercicio de los derechos de los asociados. Esto la sindicatura lo tiene que tener clarísimo. Y el consejo también, que no tiene que enojarse si le marcan algo, porque el síndico no va a juzgar decisiones de gestión mientras estén en el marco de ley y estatuto, ley positiva general, ley de cooperativas y estatuto. Porque por ahí una decisión de gestión está enmarcada en la ley, pero es una decisión equivocada. Y el síndico ahí se pone en el papel de consejero y quiere darle vuelta a una decisión al consejo, y mientras no transgreda ley, estatuto y ley positiva, no se tiene que poner en una puja política de que ustedes decidieron mal. Sí puede dejar su opinión, por supuesto, pero ¿cuáles son los límites? ¿Cómo interactuamos? Pero esto ya es en un terreno muy específico. Pero volviendo al balance social, es una fuente inagotable de insumos, de recursos para el ejercicio de la sindicatura, un balance social bien llevado adelante. Y el síndico o la síndica le pueden aportar también mucho al balance social. Perdón, Y sí, eh, bueno, buen día para quienes después se sumaron. Yo tomaría de los aspectos teniendo en cuenta la función que muy bien usted, tanto el profesor Enzo como el profesor Juan, mencionan en este aspecto. No me gusta tomarme como ejemplo, pero cuando nosotros comenzamos a trabajar en la cooperativa, se cambió el rol del síndico.
porque quizás el síndico no iba a las reuniones del consejo de administración antes y ponía solamente un día que atendía 2 o 3 horas a los asociados. Nosotros asumimos ¿Se cortó o se me cortó a mí? y Sí, se le corta. Claro, se te ha cortado, Cristian. Yo pensé que era a mí. era que es fundamental que cumpla lo que dice la ley, esto del consejo para las reuniones, emitida su punto de algún votaba, pero hola, hola. Se escuchó cortado, Cristian. Sí, sí, perdón, la conexión es muy mala en este momento. Le decía, lo incluiría desde mi punto de vista, valga la redundancia, no soy dueño de la verdad, al balance social. ¿Por qué? Porque el balance social, si bien es cierto, es diferente al económico, ya varias veces hemos planteado y se ha dejado bien en claro que complementa y ayuda a entender ese ejercicio económico que nosotros estamos planteando, que muchas veces vemos números y todo lo demás y no lo comprendemos. El balance social permitiría comprender ello. Y si bien el síndico tiene la función de controlar al Consejo de Administración que no viole las leyes, qué mejor controlar formando parte también de esto, por ejemplo, del equipo de balance social, sin perder su rol de síndico, pero estar mencionando su punto de vista y todo lo demás. Sinceramente, eh, como decía el profesor, el huevo y la gallina, no considero que estaría mal ninguna de las dos formas, porque como me mencionaba Juan, hay cooperativas que lo han incluido en el estatuto social y le han dado un rol antes de tener el primer balance, y otras, como bien mencionaba mi compañera Sandra o Sole, quizás elaborar balance y irlo incorporando de a poco. Y en fin y al cabo yo resaltaría allí que lo que más haría falta es la información para que todos comprendan, y no solamente el Consejo de Administración, el síndico y también los asociados, porque es la razón del ser de una cooperativa, la importancia de tener un balance social. Eh, como ustedes saben, eh, he formado parte del Consejo de Administración todo este tiempo. Y bueno, hoy día no estoy formando parte, pero en lo que es la reforma del estatuto, Juan, que conoce el tema, llevamos a cabo con el Consejo de Administración y una comisión creada por la Asamblea una reforma muy amplia del estatuto. Y ojalá hubiésemos sabido de esto del balance social, porque también lo hubiésemos incluido en él. Pero vuelvo a insistir, no considero, en mi opinión, que no está mal tener un balance social y luego llevarlo al estatuto con pasos, o al revés, llevarlo al estatuto y después ir haciendo los pasos de dicho balance. Sea como sea, lo importante es que va a perdurar en el tiempo siempre y cuando aporte lo esencial para una cooperativa. Y en esto yo le abriría las puertas al equipo, al síndico, que forme parte con su rol funcionando, pero de forma permanente, que esté al tanto para que así mismo se facilite su control. Nada más. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias. Bueno, lo vamos a dejar abierto, cada uno lo puede seguir elaborando, madurando, pensando. Nosotros creemos que con toda claridad el balance social tiene una relación estratégica con
la sindicatura estratégica. Bien, pero también tenemos una relación estratégica que construir en el balance social con la asamblea. Es decir, tenemos una oportunidad de presentarnos frente a nuestros socios y poder mostrarnos. Y esta relación hay que comenzar a generarla con distintos componentes. Tiene que estar incorporado en el orden del día. ¿Sí? Tiene que haber un tratamiento en un momento especial en la asamblea para trabajar el balance social. Debe haber con claridad presentación a la asamblea de que nos proponemos objetivos de mejoras, que estos objetivos de mejora surgen de haber analizado que hay cosas que podemos superar y mejorar, de que vamos por mejor calidad institucional, por mejor participación, por mejor comunicación, por mejor relación con los grupos de interés. Son decisiones políticas que se van a transformar en el próximo periodo en planes y programas de trabajo. Debe conocer la Asamblea que estamos evaluando mejorar y qué nos proponemos como plan de trabajo para mejorar. Y esto la Asamblea lo tiene que conocer. Y si hay nuevos temas a decisión de los asociados, también tienen que proponerse a través del balance social. Por ejemplo, queremos abrir todo el tema de trabajar la sostenibilidad en la cooperativa. Y lo podemos hacer incorporándolo al balance social. Se puede. Y también le dejamos como para que piensen las asambleas ordinarias. ¿Es suficiente el momento que le damos y el tiempo que le damos al balance social para ser trabajado? Habrá que trabajarlo aparte en esa asamblea, aprobarlo, no aprobarlo, proponer los objetivos de mejora, proponernos qué es lo que queremos para el año siguiente a través del balance social. Habrá que generar alguna asamblea especial, habrá que generar momentos de comunicación especiales durante la vida de la cooperativa para que sean muchos momentos de conexión con nuestros asociados y le presentemos qué es este balance social, cómo los va impactando a ellos, etcétera, etcétera. No todas las cooperativas tendrán respuestas iguales en esto, pero tenemos que preguntarnos si el balance social lo vamos a presentar en una asamblea y va a perderse entre la infinidad de temas que hay, de temas en las asambleas, y si va a quedar solo 5 minutos, preguntémonos si hace falta que se traten en la asamblea o hay que generar algo especial y que cada uno se pueda contestar esto, porque después, si el instrumento no comienza a ser público, a ser tratado, no genera esa simbiosis con los intereses de los asociados, después vamos a decir, ah, no les interesa a nadie, pero posiblemente sean los fracasos en las estrategias de conexión que nosotros tengamos a cómo presentarlo. Y por último, no dejemos de percibir que en esta relación estratégica yo tengo que tener un balance social pensado y metido dentro de la gestión de comunicación de la cooperativa. El balance social forma parte por el contenido que tiene de todo el proceso de gestión de la cooperativa. Por tanto, de entrada, cuando comienzo a pensar en el balance social, estoy pensando en que estoy generando contenidos de comunicación. Estoy generando ya, estoy pensando esa paloma que voy a echar a volar, cuál va a ser el nido al que tiene que ir, y tengo que comenzar a generar la posibilidad de que llegue a ese nido y se deposite y que cada contenido vaya buscando el grupo de interés al que está referido y llegue, porque si no, se pierde.
Entonces, cuando pienso en la estrategia de la asamblea, no solo lo tengo que pensar exclusivamente como ese documento que tengo que meter entre los 10 temas de la asamblea, sino pensar si es el momento justo, el impacto, cómo lo voy a presentar, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo que privarme de pensar que la asamblea va a tener que tener su tiempo específico de balance social. Y puede que por estrategia sea un tiempo de X cantidad de minutos, pero luego tenga estrategias diferenciadas para trabajar el tema de balance social con los distintos grupos de interés en generar momentos diferentes de convocatorias con los distintos grupos de interés. Digo, serán los propios colaboradores. ¿Tendré que sentarme con ellos a explicar el balance social? Por supuesto. Son gestores de información y gestores de los servicios de la cooperativa. Tienen que estar adentro del balance social. Tendré que dedicarme tiempo a pensar lo que nos pasa en la cooperativa con ellos. Tengo que tener espacios de actuación con los otros grupos de interés de la comunidad. Los mismos asociados divididos en subgrupos. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo trabajo el balance social? ¿Cómo llega? ¿Tengo que generar un solo documento grande, complejo, o tengo que hacer una comunicación simple que se derive del documento principal de balance social y sean trípticos, unas hojitas donde le hagamos llegar junto a los servicios a los asociados? La comunicación integrada al balance social es esencial. Y lo tengo que pensar en el momento que pensé el balance social como instrumento para la cooperativa, en el momento que pensé el balance social frente a la asamblea, en el momento en que voy a rendir cuenta de lo que hice con balance social a cada grupo de interés definido por la cooperativa. Entonces, relaciones estratégicas con consejo, sindicatura, asamblea. Estas relaciones estratégicas tienen también que comenzar a construirse o transformarse en relaciones más virtuosas, sobre todo con todo el sistema de gestión de la cooperativa. Es decir, ahora nos metemos a trabajar balance social pensando que en principio vamos a armar un equipo de trabajo. Con ese equipo de trabajo, como el resto de la organización, como con el consejo, con la sindicatura y con la asamblea, vamos a tener espacios de aprendizaje mutuos permanentes. Porque tenemos que comenzar a pensar que de alguna forma le voy a tener que decir que ¿cómo hacemos estas evaluaciones cual y cuantitativas que aparecen en el balance social? Que vamos a comenzar a medir. Que vamos a comenzar a medir y los resultados nos van a comenzar a decir qué es lo que nos pasa. Y estos son espacios de aprendizajes. El consejo me puede preguntar, ¿y por qué este número? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué integran esto con esto? ¿Y por qué? Y comienza a aparecer un sistema de aprendizaje y gestión permanente dentro de la cooperativa. Sobre adelante. Le sumo, profe, que esta información de la cual usted está haciendo referencia, que debemos también gestionar con todos nuestros colaboradores, nos va a ayudar a aquellas cooperativas que ya tengan recursos humanos a elaborar una evaluación democrática, en donde podemos medir a nuestros colaboradores en base al resultado de estos indicadores. Sí, buen desafío. Sí, demasiado. Buen desafío. Buen desafío, ¿por qué? Si decimos que por ejemplo, nuestros valores son de transparencia, son de equidad, si decimos que estos valores están presentes en la cooperativa,
cuando hagamos evaluaciones del desempeño de nuestros equipos, no tengamos miedo a que aparezcan algunas dificultades en cuanto a esto, en cuanto a equidad, transparencia, etcétera, etcétera, a partir de las cuales comenzaremos a gestar procesos de mejoras. Pero es importantísimo, porque, y esto, cuidado, cuidado, porque cuando nosotros comenzamos a abrir el balance social y decimos que nosotros el balance social va a sostener el modelo que está anclado en determinados valores y principios, son valores que se tienen que realizar concretamente dentro del modelo de gestión de la cooperativa. Y el modelo de gestión tiene que estar centrado en estos valores, tiene que estar centrado en la comunicación, en el diálogo, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, también el balance social nos comenzará a interpelar sobre esto. Y mejoraremos. Y nos propondremos objetivos de mejora. Y claramente nacerán espacios de aprendizaje permanente. Porque si hay algo sobre lo cual tenemos que construir, es sobre aquellas cosas que no nos salen tan bien. Lo que pasa es que hay que tener el valor de ponerlas claro sobre oscuro. Aquí no estamos bien, acá tenemos que mejorar. Gracias por la colaboración y por hacerlo, que no esté oculto, que salga afuera, que lo podamos hablar. Esto es lo diferente que tienen nuestras organizaciones. Entonces, el balance social interpelará y trabajará sobre la revisión de las prácticas. Y no tengamos miedos. Saquemos las cosas midiéndolas. Si no medimos, no vamos a poder establecer parámetros de superación. Entonces, tenemos que enseñar a la gente que es posible una evaluación cual y cuantitativa con métricas. Y entonces seguimos uniendo cosas, para que todo tenga que ver con todo. Vamos a integrar los objetivos que tiene la organización y entonces cada año nos diremos, bueno, este año próximo hemos detectado que tenemos una falencia en la comunicación en 2, 3, 5 equipos de trabajo y vamos a trabajar con objetivos direccionados hacia esos objetivos que hemos detectado que estamos en falta. Y si tenemos pésima comunicación mala comunicación con determinados referentes de la comunidad, ¿por qué no gestar canales y puentes de comunicación? ¿Y de dónde los sacamos? Y porque revisamos con métrica, le preguntamos qué tal, y nos dijeron, ustedes hablan, creíamos que eran sordomudos. Y ustedes hablan, bueno, entonces volvemos sobre esos puentes y los comenzamos a trabajar. ¿Y eso qué va a significar? Que va a haber durante el año espacios en los cuales vamos a construir, aprendiendo a mejorar lo que no nos estaba yendo tan bien. Y bueno, ¿ves? Vamos a poder planificar, como decía Sole, crecimiento del potencial humano, de las estructuras, de los servicios, e integrarlos. Integrarlos. Miren simplemente en este recorrido el trabajo y la visión que puede tener la sindicatura observando todas estas cosas. ¿Es verdad que en el balance social estamos incorporando métrica en la evaluación? Preguntaría un síndico. ¿Lo estamos integrando realmente a objetivos de crecimiento? ¿Ese resultado salió como objetivo luego para superarnos el año próximo? ¿Esto está llegando
al equipo, al potencial de trabajo del equipo, de los colaboradores. Se hacen momentos de aprendizaje sobre esto, las cosas que se puede preguntar de una sindicatura para observar si el balance social tiene impacto dentro de la organización o no. Porque alguien tiene que estar mirando si esto lo hacemos para declamar un documento que queda escrito y sobre el cual apilamos cosas, o comenzamos a transformarlo en un instrumento de gestión. Y aquí el síndico tiene un rol, porque si no, suceden cosas dentro de la organización que son palabras, palabras y palabras. Y cuidado que las palabras tienen un costo y normalmente el costo lo pagan los asociados con el servicio. Eso me di cuenta tarde, disculpen todo, que no consultamos, nos pasamos de largo si querían hacer una pausa. Creo que ya en virtud de la hora que es, los animamos a que sigamos alrededor de 15 minutos más, terminamos un ratito antes de la una, ¿les parece? Bien. Si no están todos dormidos y nos contestan, sí, se han contestado. Bueno, Es un martes muy lunes. bueno, Sí. vamos a tratar de que sea más livianito. Vamos a tratar. Bueno, esto es simplemente, recuerden, ya ustedes lo vieron cuando hicimos primeros pasos, dijimos la importancia de conocer en qué estamos, conocer el proceso de decisión, sobre todo cuando este proceso de decisión se hace desde lo político de la cooperativa y a veces desde un equipo que no somos los que nos hemos preparado para esto, sino que tenemos que prepararlos a ellos para que cuando decidan, la decisión sea lo más justa y lo más correcta, y para que esa decisión tenga una implicancia y pegue dentro de la cooperativa donde tiene que pegar para que luego la gestión del balance social, este instrumento que incorporamos, tenga su eficacia dentro de la organización. Y si vamos dando estos pasos, nos corresponde comenzar a hablar con claridad de cómo hacemos la constitución y la formación del equipo interno. Con cuántos quienes sumamos a 10, 20, toda la cooperativa, da lo mismo. Ahora lo vamos a tener que discutir. ¿Por qué? Si trabajamos tanto el conocer para que se pueda decidir, también tenemos que conocer para poder tomar una correcta decisión en lo que es la constitución y la formación de ese equipo interno. Equipo interno que no vamos a constituir para toda la vida de la cooperativa. De aquí para los próximos 100 años, no. De aquí para hasta que tengamos necesidad del próximo cambio, del próximo ajuste o necesidad que tengamos de hacer algo diferente porque necesitamos hacer algo diferente. Entonces, vamos a trabajar ahora en justamente este proceso que nosotros creemos que es esencial para lo que es la vida del balance, la vida y la gestión del balance social. En este conocer para decidir, recuerden, decíamos órgano de administración, órgano de fiscalización, gerencias, tienen que conocer de qué se trata. La gerencia no puede estar al margen de lo que se trata. ¿Por qué? Porque va a ser un instrumento que se mete dentro de la vida institucional, dentro de lo que es todo el complejo tema de gestionar una organización. Entonces, no puede estar la máxima decisión en cuanto a cómo organizamos y gestionamos la vida diaria, ajeno a este tema. No puede estar. Cuando decimos conocer, decimos que tienen que conocer que este instrumento tiene como objetivo reconocer
la identidad profunda de la organización, que es un instrumento que se va a meter en la estrategia de gestión y que tenemos que ser claros y analizar la viabilidad de poder implementar este instrumento. Y todo esto tiene que suceder previo a la decisión de lo vamos a hacer. Por tanto, hay que enseñarle al consejo, hay que enseñarle a la sindicatura, hay que enseñarle a los principales ejes de decisión que este instrumento tiene algunas implicancias para la cooperativa. Y esto es, si nos metemos en esto, atentos, que si nos metemos en esto no es neutro. Es un instrumento de trabajo que nos va a implicar hacer cosas concretas, a realizar actividades dentro de la vida que van a ser una sobrecarga o una carga planificada, pero que van a aumentar nuestra carga de trabajo dentro de la organización. Para esto, todos nos tenemos que preparar. Acuérdense, no vamos a lograr que esto realmente suceda, que esto realmente se lleve adelante si no entendemos con claridad en qué nos estamos metiendo. Y como yo ya hablé bastante, le voy a dejar a mi compañero Juan que comience a dilucidar la incógnita y el paso siguiente dónde está. Juan, estás muteado. Sí, sí. Disculpa que justo me llamaron por el tema de los ruidos. Eh, Acá, en función del tiempo que tenemos, yo creo que nos tendríamos que quedar. Equipo interno da para bastante. Ustedes tienen el material en el aula, lo van a poder incluso pegar una mirada al PowerPoint o al PDF por anticipado para el miércoles, para el martes que viene. Eh, pero hay una pregunta clave acá que es bastante abierta, demasiado abierta, que queremos compartir. ¿Por dónde empezar? Y acá cada uno, cada una de ustedes va a lo mejor a opinar o va a aportar en el chat o va a pedir la palabra y va a decir en función justamente de la organización en la que se encuentra, ¿no? Eh, Acá no le pedimos todavía perfiles, nombres de personas. Bueno, hay trabajo práctico que va a tener algún componente, pero fundamentalmente, si ustedes tuvieran que pararse ahora y conversar con el Consejo de Administración, que ya tomó la decisión. Acuérdense los pasos. Ustedes hicieron una sensibilización, hay conocimiento de la herramienta, es favorable esto en la cooperativa y se toma la decisión de iniciar el camino del balance social en mi cooperativa, en nuestra cooperativa. Y ustedes le tienen que decir al equipo interno, al Consejo de Administración, ¿por dónde empezamos con el equipo interno? ¿Qué dirían? Vamos a situarnos en hacer ese ejercicio. Primero, ¿le dirían que es necesario un equipo interno? Vamos a entrar a cuestionar ya desde raíz. O la persona que se formó en este curso directamente que se haga cargo. Que es una respuesta muy probable que le puedan dar, ¿eh? Ah, la cooperativa invirtió en usted o en vos, hacete cargo. Yo primero les preguntaría para qué nos mandaron a hacer el curso de balance social. ¿Qué creían que iba a pasar? Y después de ahí arranco. Mira qué bueno. Somos conscientes también de que el balance social no depende de una persona. Entonces, sumado a lo que menciona la contadora, preguntarle al consejo
qué espera de esto, pero también mencionarles de que uno solo no puede hacer todo. Quizás en una pequeña cooperativa, como la que estamos colaborando, que solamente brinda energía eléctrica, puede ser posible. Pero originariamente la cooperativa de Dianfune, donde soy, donde tiene varios servicios. ¿Se cortó? Y parece que sí. Sí, se te volvió a Hacer cortar. balance uno solo, que sea capacidad sin lugar a duda un equipo técnico, ¿no? Y pues, Yo, Qué lástima que se te pierde un poco lo que dijiste, Cristian, se perdió un poco. Bueno, mientras Cristian por ahí a lo mejor por ahí retoma el tema del audio, ¿qué más? Es interesante esto de la pregunta. Cecilia planteó un par de preguntas. Es yo decir, también, no, perdón. no llegaron a la reunión con el Consejo de Administración y le dijeron, bueno, ahora hay que arrancar con el equipo interno. No, no. Se arranca desde un poquito más atrás todavía, ¿no? Que es el para qué de este proceso formativo en en la organización. Yo le preguntaría al consejo por qué, qué es lo que, en dónde se basan ellos para decir que estamos siendo una cooperativa. Te vas a sacudir desde los cimientos. Bien. Eh, Porque si no tenemos indicadores, sí, qué sé yo. Nosotros no tenemos, por ejemplo, nada para demostrar que que estamos haciendo una cuestión cooperativa, más allá de los servicios, de no perseguir fines de lucro y de prestar algo personalizado, pero basado en los principios cooperativos, no tenemos ni nada para cuantificar que somos una cooperativa. Escuchamos pero no juzgamos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Cada quien tiene su propia realidad. O sea, podemos ver que por ahí Ceci nos dice, che, ¿qué hacemos acá y por qué estamos? Cuando en realidad el enfoque y el perfil de las personas que deberían estar acá quizás sea gente del consejo de administración, que tenga que mamar toda esta información para poder después volcarla en el equipo. Eh, Sigo sosteniendo que es un desafío importantísimo, que las personas que se involucren tienen que tener una cuota de pasión también en esto. Y por ejemplo, nosotros en nuestro caso, yo tengo que empezar con una misión y una visión. O sea, la base no la tenemos, pero bueno, lo interesante de todo esto es que mi presidente está convencido de que esto está genial para empezarlo a desarrollar. Quiso incorporar también a un miembro del consejo junto con, con un empleado, que en este caso soy yo, como que estoy a cargo de recursos humanos. Entonces, creo que estamos queriéndonos sumar a este caminito, pero por eso, vuelvo a repetir, es personal de cada cooperativa, cada uno va a tener su diferente motivo, realidad y pregunta. A ver, esta pregunta que está haciendo Juan, ¿no? A dónde estamos parados también? Lo positivo, Sole, es que tu presidente es nuestro síndico. Entonces ya tenemos un pasito ahí recorrido. Un aliado, Ya claro. vas con Claro, trampa, ya vas con trampas. ya vamos con un aliado interno. Claro. Pero, Cecilia, qué interesante. También ese presidente, que es a su vez un síndico, eh, él aceptó en determinado momento el desafío de formarse, se preguntó qué y pasó por un proceso de formación para esto. Miren que los procesos de formación a veces no son automáticos. Luego hay un periodo de cantación, cómo lo proceso y lo llevo adentro de mi organización, cómo lo hago y lo transformo en algo, una idea común que esté germinando dentro de la organización. Bueno, pero
pero ya dio sus pasos y ese dar sus pasos es, bueno, y ahora dentro de la organización, ¿por dónde comenzamos y con quién comenzamos? Porque la pregunta es, por dónde empezar, pero también con quién empezar. Y aquí es con quién empezar, es, a ver, con uno, con dos, con tres, con alguna persona que tenga algún relevante rol, no, etcétera, o una persona que sea un motorcito gestor. Y es la pregunta es que se nos comienza a abrir. ¿Por qué? Porque es posiblemente aquí decir, a ver, si hay algo que tenemos en claro para decirles es la tarea de gestionar, conducir, armar el balance social no es una tarea del Consejo de Administración, que tiene que monitorear, dirigir, que tiene que tenerlo en la cabeza, que tiene que tener claridad de para qué metimos esto dentro de la organización, sí, clarito, y será el que bregará, pero no es el Consejo. Entonces, por dónde y con quién? Perdón, ¿no? Sí, Sí, yo, o sea, esté bien, no es el consejo, pero es el consejo quien debe primero, como se dijo hoy en la jornada, entender de la importancia de este trabajo, porque si va a haber un equipo trabajando, eso hace una afectación de tiempos, tiempos en los cuales nos reste para hacer otro tipo de tarea. ujú, Eh, y el Consejo debe acompañar, respaldar y apoyar a este equipo, porque la verdad que es un desafío muy importante que una sola persona, por más que seamos nosotros los que nos estemos capacitando, no podemos hacerlo solos. Necesitamos del ingeniero, del sistema, necesitamos del contador, en los casos que no son contadores, necesitamos también de la parte legal, a ver cómo nos apoyamos, para dónde vamos. Necesitamos este equipo tan importante interno de trabajo y el Consejo debe apoyar eso y entenderlo. A mí personalmente me pasó que ya me llamaron 5 veces del consejo durante la capacitación y les estoy haciendo entender que me estoy capacitando en pos de que tengamos esta visión, esta misión, pero no, me dice, ¿no puede ser en otro horario? Entonces, cuesta esa operatividad. No ujú. sé si al resto de mis Sí, sí, sí. compañeros les pasa, pero esto de que no es quitarle tiempo a mi trabajo y a mi labor, sino que se está invirtiendo en todo esto, enriquecernos para ver dónde vamos, qué hacemos. Pero yo creo que no va a ser fácil que se entienda, pero es importante que el consejo acompañe, por más que no sea quien forme parte o lo haga, acompañe a esta gente, este equipo que debe ponerse en marcha en esta labor tan importante institucional. No sé si al resto les pasa. Sí, ahora retomamos eso. Enzo, ¿podés dejar de compartir? Porque creo que ya acá tendríamos que redondear con esto que dice Sofía. Me parece que la pregunta esa era muy abierta y en que está muy bueno poder compartir nuestras realidades, nuestras ansiedades, eh, esto lo que voy a decir parece un descubrimiento y es de perogrullo, pero cada organización es un mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes escuchen a compañeros y compañeras que cuentan su realidad, hay parte que seguramente sienten alguna identificación, ¿no? Positiva en el sentido de, mira, viste mal de muchos, consuelo de tonto, allá le pasa también lo mismo. Y hay otras donde dice, mira, acá tienen este aliado, acá tienen aquella estrategia o esa realidad concreta de que hay un pequeño grupo que ya estuvo haciendo alguna vez algo parecido o que decía, che, no podemos mostrar todo, como decía Sandra, porque no tenemos los indicadores, pero hay gente que está preguntando y que puede aparecer
la necesidad cada vez más intensa de mostrarlo. A ver, no hagamos balance social a las corridas, no hagamos balance social en el momento en donde tenemos los socios en la puerta golpeando porque aumentó la tarifa o porque se cortó demasiado la luz. Esto tiene, y esto que Sofía nos traía de la urgencia, del momento donde se ubica cada prioridad en su lugar, ¿no? Porque está muy bien su respuesta, decir, bueno, yo estoy en una capacitación que tiene que ver con la importancia del rol de la cooperativa y que en algún momento tengo que invertir realmente este tiempo tranquila, tanto en la capacitación como después en el desarrollo de la aplicación de esto. Y les queremos decir que acá vamos a entrar, vamos a continuar en el próximo martes con equipo interno. Esta fue la primera pregunta, pero que lógicamente estamos hablando de un equipo interno donde ya se ha pasado por el proceso de sensibilización, donde, a ver, no es que tengamos todos los patitos alineados, ni todo el viento a favor, pero sí está el conocimiento mínimo en la cooperativa, en el consejo y demás, y la decisión. Si estamos partiendo de ese supuesto para trabajar después el equipo interno. Ahora, ese supuesto no es nada fácil de lograrlo, ustedes lo han dicho, forma parte de alguna de las tareas o consignas que hemos visto, que verán de acá al final, que queda poco, pero fundamentalmente nosotros le damos mucha importancia en el segundo trayecto de práctica profesional. Es decir, a ver, en práctica profesional no me cuentes que le vas a decir al consejo tal cosa. No, hacelo y demostrar que lo hiciste y a veces nosotros estamos ahí de invitados en un Zoom, en una reunión donde están trabajando este tema con el consejo. No es que estamos desconfiando de él, de que lo van a hacer o no lo van a hacer, pero estamos en el sentido propositivo de acompañar, primero desde un rol de observador. Segundo, que hemos estado en el equipo de gestión, de capacitación de todo esto. Y tercero, poder hacerle a cada uno de ustedes la devolución después como tutoría, porque el segundo trayecto tiene mucho más de práctica que de teoría, es al revés que este. Es decir, van a tener que leer bastante menos, aunque muchos tienen que volver a leer, que le adelantamos esto. Ah, mirá, ahora le encontré a esto que vimos en el primer trayecto en la diplomatura, ahora le encontré, ahora que tenía el tigre enfrente, porque en la diplomatura me contaron que me hablaron del tigre, pero ahora me pusieron enfrente del tigre. Entonces, medio como que tengo que tener esas herramientas, ¿no? De respuesta rápida. Bueno, yo como para ir cerrando, gracias Sofía, gracias a todas las participaciones que hubo. En el chat se me pasó de leer, bueno, Sandra dice, excelente, el encuentro de hoy fue muy fructífero. Bueno, Sandra, sí, ya estamos saludando. Ahora lo que vamos a hacer solamente es un recordatorio de las cosas que faltan para alguno que entró más tarde. Diego Juárez dice para la asistencia. Ah, bien. Gracias, Diego, porque era un tema que tenía que preguntar. Está Ezequiel Pereira también, ya lo anotamos en los presentes. ¿Hay alguien más que está en cámara compartiendo como para agregar en la asistencia? Y después. Ricardo había dicho perfecto, interesante, en un momento que estábamos charlando algo que no me acuerdo cuál era, pero cuando lo leí entendí el momento, ahora se me escapó Ricardo, y después Ricardo dice, dijiste la palabra justa, pasión y después estrategia para persuadir a todos. Sí, es un gran proceso de persuasión el que tenemos que hacer. Y tratar de no hacerlo solos, de buscar los aliados en la persuasión, porque esto no es que somos una secta de balance social, que salimos con el libro bajo el brazo de balance social y golpeamos puertas de todos los consejeros y los queremos, ¿viste? Y estamos re plomo, re pesado todo el día. No, no, tiene que ser muy estratégico en esto. Y después Cristian, que hoy se le cortó, sumado a lo de la contadora, le plantearía que uno solo para hacer balance social no alcanza, claro, también lo dijeron otros, que hay que crear un equipo en el que haya miembros del consejo, el síndico, empleados, para poder elaborar un balance social que sea de utilidad. Bien, excelente el encuentro de él, sí, ya lo leía Sandra, gracias, dice Luciana. Y estamos en los saludos. Volvemos a repetir, los que entregaron en borrador, creo que eran dos casos, por favor verifiquen cuando hacen entrega de tarea para que quede bien en la plataforma como definitiva. Juan, te hago Nosotros, una pregunta con respecto a sí, eso. ¿Hay forma de saber quiénes son las personas? Porque, por ejemplo, nosotros presentamos y siempre lo presenta Carmelo ajá. y yo no recibo esa, Ah, esa no recibís el mail. notificación.
Claro, no recibís el mail. Lo recibe el que presentó. Claro, Claro, Recibe preguntéle a el que Carmelo presentó si lo recibió y si no, nosotros por ahí nos comunicamos por ahí por la plataforma, o bueno, por el grupo tampoco habría nada de scratch de decir final, le no, falta poner no, el micrófono, bueno, porque pero por ahí el trabajo subimos, está presentado, lo que pasa es que no está con la formalidad de la plataforma. Y perfecto. después le vamos a mandar por ahí algún aviso general, le avisamos de cómo encarar ese proceso, el trabajo final integrador para estar en ese momento final que tenemos, este proceso final que tenemos, estar en comunicación permanente sobre el trabajo. Nos vemos entonces el martes que viene. Enzo, no sé si quedó algo más. Nada más, gracias por la paciencia y disculpen que pasamos el recreo de largo. Gracias, nos vemos. Nos Chao, estamos gracias, viendo que el anden todos próximo bien. martes. Adiós, Adiós, hasta el adiós. martes.